Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en este hermoso tiempo. Estar una vez más conectados a través de estos medios para bendecir el nombre del Señor. Y es una bendición, un privilegio poder llegar hasta donde usted se encuentra. Vamos a darle unos minutitos, hermanos, ahí para que algunos hermanos se puedan conectar. Damos gracias al Señor este domingo lindo y hermoso que Dios nos permite bendecir su nombre. Qué lindo, hermanos, es poder bendecir al Señor en este tiempo lindo y hermoso. Espero que usted se encuentre bien ahí, donde quiera que esté. Esperamos que Dios le haya bendecido grandemente en este tiempo. Sabemos que hay muchos hermanos que ahora aprovechan estos medios y algunos se conectan de una vez, algunos lo dejan para después, y ahora tienen esa posibilidad de poder reproducir después el video. Pero bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Este es un medio que es una bendición, hermanos. Dios nos ha bendecido a través de estos medios y damos gracias al Señor, que es bueno, que es maravilloso y que cada día nos bendice de todos estos medios. Así que estamos contentos y agradecidos con el Señor por la bendición de poder tener estos medios en medio de estas situaciones que estamos viviendo. Dios siempre saca a su iglesia adelante, hermanos, y eso es lo bonito del Señor, ¿verdad? Que saca a su pueblo adelante en medio de cualquier situación. Nos permite la bendición de acomodarnos a la situación a la que se vive y hacer cosas nuevas y diferentes, ¿verdad? Para poder llegar a las personas. Así que damos gracias al Señor por este privilegio, por esta bendición. Yo creo que Dios tiene el control de todas las cosas en nuestra vida, que Dios nos va dando la victoria poco a poco, hermanos, y esto es lindo y es maravilloso. Así que hoy tenemos un tema muy lindo que sé que va a bendecir a más de uno, y es el asunto de la prudencia. Ya veo que hay ahí algún grupito de hermanos. Motivamos a cada uno de ustedes, hermanos, a que sigamos para adelante. Yo sé que no es fácil. Ya tenemos bastante tiempo de estar a través de todos estos medios. No hay nada como estar presencialmente y todo, pero bueno, parte de lo que uno tiene que irse acomodando en la vida. Hay momentos, para todo hay tiempo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés, Salomón lo dijo un momento dado, hay tiempo, y por eso es que hay que aprovechar las oportunidades que vienen a nuestras vidas. Y hay que aprovechar, hermanos, cuando el Señor nos da la oportunidad, porque no sabemos más adelante si vamos a tener la oportunidad. Por eso es lo lindo de la salvación y la bendición del alma, que uno no sabe después más adelante si va a tener la oportunidad, ¿verdad? Por eso la oportunidad no la podemos dejar ir en todo el ámbito de la palabra y en todas las áreas de nuestra vida. Así que vamos a aprovechar ahí. Yo sé que hay, pues ahí algunos lo verán después. Ahora tenemos esa parte que hay gente que le gusta verlo después, aprovechan, ¿verdad? Si no se pueden conectar en vivo, lo ven después, y bueno, ahí también se vale, ¿verdad? La cuestión es que estemos recibiendo la palabra del Señor, que es lo que necesitamos en nuestras vidas. Quiero aprovechar entonces este tiempo e irnos. Vamos a estar basados en el libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 24 al 27, muy conocido. También en el capítulo 10, verso 16, y en el capítulo 25, verso 1 al 13. Son pasajes muy conocidos que hemos visto desde alguna otra perspectiva. Hoy la vamos a ver desde el asunto de la prudencia, que es parte del mensaje central de estos pasajes.
que nos habla el Señor de que los hijos, las hijas de Dios tenemos que tener prudencia en nuestra vida, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan. Tenemos que ser gente prudente, porque la gente prudente siempre le va bien. Vea lo que nos dice la palabra del Señor en el capítulo 10, verso 16. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como palomas. En todos los tiempos nosotros somos llamados a ejercer la virtud de la prudencia en nuestra vida cristiana. Cuando hablamos de la prudencia, ¿qué es la prudencia? Bueno, la prudencia es esa capacidad de pensar antes de ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que esto conlleva y adecuar y modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Esto es la prudencia. La prudencia nos habla a nosotros de que nosotros, en otras palabras más sencillas, debemos de analizar, pensar una y mil veces, yo siempre lo he dicho, para no cometer errores. Cuando vamos a tomar una decisión de trascendencia en nuestra vida, debemos de ser gente prudente y si ya hemos pasado, como lo voy a poner así muchas veces, yo le digo a las personas, hay personas que tienen fracasos familiares y después quieren rehacer su vida, y yo les digo, si usted ya tuvo un fracaso, tiene que pensarla una y mil veces para no volver a fracasar, porque ya tuvo un fracaso. Y así es en todas las áreas de nuestra vida. A veces fracasamos en las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces debemos de pensarla una y mil veces y medir y todo, consecuencias y todo, hermano, porque de eso se trata la prudencia, que nosotros aprendamos a medir consecuencias. Entonces, el Evangelio de Mateo es un evangelio que hace referencia a la virtud, analizando desde los aspectos espirituales de la vida del discípulo. Así que en esta palabra el Señor nos va a enseñar a concluir el Sermón del Monte. Él cierra diciendo de la construcción consciente de las necesidades de practicar la palabra. El Señor les habla y cierra la parábola, cierra el Sermón del Monte, que lo empieza en el capítulo 5, capítulo 7, casualmente en este que vamos a meditar. Y Él cierra enseñándoles a cada uno de ellos de que la prudencia a todo lo que han escuchado y que el poner y hacer las cosas como tienen que ser les va a producir bendición, a como si no hacen lo que tienen que hacer, lamentablemente van a recibir pérdida. Y ese es el asunto de la vida cristiana. Cuando nosotros, mis amados hermanos, hacemos las cosas como tienen que ser, lamentablemente vamos a tener consecuencias. Como también tenemos consecuencias de bendición cuando hacemos las cosas como tenemos que hacerlas. Así que él cierra hablando de la edificación de un constructor prudente que edificó sobre la roca, que todos sabemos que cuando hablamos de la roca, esta simbología a el Señor Jesucristo, que es esa roca angular, o sea, construir nuestra vida alrededor de los parámetros bíblicos y de todo lo que tiene que ver con el fundamento de la palabra del Señor, que es el sentido que tiene esta enseñanza. Entonces debemos de considerar, ¿para qué? Para que nuestra vida, nuestra casa, cuánto se queja la gente hoy en día de que han fracasado espiritualmente, han fracasado han fracasado en muchas áreas de su vida, y casualmente es por eso, mis amados, de tener esa construcción. Por eso es que habla de construcción. Me encanta esto, porque esto lo que nos habla es de un proceso, es un proceso de construcción que no es fácil, porque lo primero con lo que comienza enseñándonos el Señor, hablando de esta simbología, es que, amado hermano, el cimiento es lo más importante y es lo más difícil y lo más duro
con lo que se comienza una construcción y después se va llegando a todo hasta que al final empiezan esos detalles, que muchas veces los detalles son los que más tiempo quitan en una construcción, pero son los que le dan el acabado. Y así es nuestra vida. Nuestra vida comienza con ese fundamento, ahí vamos levantando paredes, haciendo esto, haciendo lo otro, hasta que llega el momento de los detalles, y a veces nos encontramos en los detalles, que es algo muy importante que tenemos que considerar. Y los detalles, siempre los que han trabajado y hemos trabajado en asuntos de construcción, a mí me ha tocado en el pasado, trabajé en ebanistería, de terminar un mueble de cocina, de hacer una cornisa, de poner un rodapié, de poner puertas, de hacer closet, todo este tipo de trabajos. Y parecía que ya fuera rápido, pero no, los detalles son los que más cuestan y al final son los que le dan la terminación a todo eso. Entonces, la vida cristiana, la vida del ser humano es una vida que hasta en los detalles el Señor, y eso es lo bonito de la vida cristiana. Así que vamos a ver lo lindo de lo que es construir y lo que es la prudencia en nuestra vida. Así que el aspecto mayor de relevancia lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes, que también vamos a meditar en eso, que es la preparación de aquellas doncellas, que nos llama la atención a quién, a nosotros la iglesia en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está a las puertas. La prudencia es lo que más se necesita en este tiempo y es lo que muchas veces, hermano, es lo que más cuesta que las personas tengan en este tiempo, y lo vamos a ver a través de la escritura y a través de estos pasajes hermosos. Leo para ustedes capítulo 7, verso 24 al 25, donde nos habla un poquito de esta maravillosa edificación. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas, la inundación, los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho rocoso. Qué tremendo esto, hermano. El edificar los dos fundamentos. El primero es el que edifica sobre la roca. Una de las cosas lindas que encontramos en esto es que el Señor casualmente está enfrentándose a un sistema religioso de aquel entonces, y sus palabras hacen una revisión a todo aquel sistema religioso de mandamientos, a la luz de los 10 mandamientos más bien, y a la ley de Moisés. Sin duda la constitución del reino de Dios sugiere que en la nueva expectativa para los que estén interesados en escuchar el sermón. A mí me llama mucho la atención estas cosas con el caso de Jesús, porque Jesús algunas veces hablaba que aquella gente eran como ovejas que no tenían pastor. Yo le pregunto, físicamente esta gente tenía pastores, sí tenían pastores. Lo que pasa que los líderes de aquel entonces no estaban bien fundamentados en la. El mismo Señor en un momento se lo recalca. Si usted lee el capítulo 7 de Marcos, va a ver que Él les dice que ellos llegó en que se salieron de la escritura y empezaron a llevar los mandamientos de hombres como si fuera palabra de Dios. O sea, le dieron mayor relevancia a las imposiciones humanas que a la misma palabra del Señor. Entonces, aquí el Señor lo que hace en medio de esto es enseñarle en el Sermón del Monte a toda esta gente una vida cristiana de relación, sin nada que ver con un asunto religioso, porque la vida religiosa, la religión lo que nos habla es que nos liga al Señor, pero la realidad es que lo que el apóstol Pablo un momento dado dijo, el evangelio no es religión, sino poder de Dios. O sea, en otras palabras, Dios lo que quiere es que a través de la vida que usted vive en el Señor, usted pueda alcanzar las metas que Dios tiene para nuestras vidas en cada una de las cosas que nosotros hagamos. Entonces, el evangelio no es una religión, porque una religión se vuelve monótona, se vuelve, ¿cómo se puede? Mecánica y ese tipo de cosas.
Evangelio estamos hablando de una vida práctica, una vida donde usted todos los días aprende, todos los días Dios está tratando con nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida para mejorar nuestra manera de ser. Así que el Señor empieza con eso y lo primero que hace es hablar de esos dos fundamentos y habla de dos tipos de constructores. El primero es aquella persona sensata que dice que tiene el propósito de construir, habitar de lo mejor posible, que los materiales que se usaban en aquel entonces no son posiblemente igual como en el tiempo de nosotros, sino que en aquella época los materiales que se usaban eran materiales inferiores a los que hoy nosotros usamos, porque hoy tenemos en nuestros tiempos modernos tenemos códigos de construcción. Entonces, para aquel tiempo los ladrones podían sin dificultad meterse a un hogar. ¿Por qué? Porque las paredes y los techos eran, ¿cómo se llama? Construidos con paja, ¿verdad? Mezclado con barro. Y entonces ustedes conocen el famoso caso de aquel hombre que lo bajaron por el techo, hicieron un hueco en el techo y lo bajaron. Y entonces era más fácil. Entonces el Señor habla del que quiere construir su casa de la mejor manera. Hoy más que nunca, nosotros en el tiempo que estamos, deseamos y anhelamos que nuestros hogares, mayormente un país como Costa Rica, sean construidos con los mejores materiales. ¿Por qué? Porque estamos en una zona sísmica, un lugar donde en cualquier momento tiembla y todo. Y entonces nosotros queremos que si vamos a construir, lo que vayamos a hacer nos dure muchos años y si es posible hasta que aún partamos de esta tierra y nuestras generaciones que nos van a seguir, hermanos, disfruten de todo. Como hoy usted y yo, muchas que hicieron nuestros antepasados y hoy hasta el día de hoy fueron construidas con buenos cimientos y todo esto, y hoy nosotros estamos disfrutando eso. Bueno, casualmente eso es lo lindo de la vida del creyente, que la casa necesita ser construida con sensatez para que, gloria al Señor, cuando vengan los momentos difíciles, eso pueda permanecer. Así que aquí el Señor nos habla de aquellos que construyeron sobre la arena. Una de las cosas bonitas que nosotros encontramos, que leí en algunos comentarios que vi en el tiempo pasado, decía un escritor, ¿verdad?, haciendo un análisis de esta escritura, que Jesús venía bajando, y entonces como cuando usted va para el mar, ¿verdad?, que viene bajando, y muchas veces donde usted viene bajando se encuentra el suelo rocoso antes de la arena. Entonces, estas dos cosas que el Señor ve, por eso hace esta analogía, es donde viene bajando, ve una casa que está construida sobre el suelo rocoso, la verdad, que es antes de llegar a la arena del mar, y ve otra a la orilla del mar que está construida sobre la arena. Entonces, ahí es donde nace esta analogía. ¿Por qué? Porque ahí usted puede ver el esfuerzo. Si usted quiere construir sobre un suelo rocoso, no va a ser fácil porque, como dice en el dicho, va a tener que quebrar piedra. Pero si usted construye sobre la arena, se le va a hacer fácil porque a la hora de meter la pala, ¿verdad? Hablemos así muy fácil. Usted va a meter la pala en la arena, entra suave. En cambio, usted mete una pala en suelo rocoso, no va a salir, tiene que usar un pico, ¿verdad? Una macana. Bueno, hoy hay tantas herramientas que sirven para todo esto. Entonces, el esfuerzo es menos. El esfuerzo de construir en el suelo rocoso es más fuerte el esfuerzo que hacerlo sobre la arena. Entonces, aquí nosotros vemos que hay algo lindo que el Señor nos enseña en esto, y es que para que las cosas salgan bien hay que meter mayor esfuerzo. Usted va a construir sobre la roca, tiene que hacer un mayor esfuerzo, pero ¿qué es lo lindo? Que la recompensa es mayor. Así que nosotros tenemos que hacer muchos esfuerzos para vivir una vida que le agrada a Dios, que el mismo Dios nos va ayudando,
es de esfuerzo, es como lo dice la misma escritura, de cargar una cruz. No es fácil cohibirse de muchos deseos, de muchas cosas que ofrece el mundo, que ofrece la vida, pero que al final, si vivimos esa vida fácil, al final vamos a tener consecuencias. Pero si nos gustan las cosas buenas, vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo, y ese mayor esfuerzo va a traer recompensas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que al final va a probar las obras. El mismo Señor lo dijo. Todo lo que usted y yo empecemos y hagamos en esta vida, si sabemos, si somos prudentes, que si lo hacemos de la mejor manera nos va a costar, ¿verdad? Vea, yo lo pongo así muy fácil, hermanos. Vea, hoy en día, así muy fácil, fácil. Hoy en día mucha gente le gusta endeudarse para adquirir las cosas materiales. Y el cuento de este tiempo es, si no lo hago con una deuda, nunca lo voy a hacer. Esa es la peor mentira del diablo y es la realidad. Lo hablo desde el punto de vista económico. Entonces, lo ven fácil hoy ir a meterse a una deuda con un banco. Pero cuando ya usted empieza a pagar y ve todo lo que le cuesta, que paga hasta 3 veces lo que pidió prestado, porque así está presupuestado, que usted pague 3 veces lo que le costó. Es más fácil, pero a la vez se convierte más difícil, porque la jarana te ahoga, te quita el sueño y todo. En cambio, si usted se dedica a guardar, va a llevar más tiempo o esfuerzo, pero al final va a tener la recompensa y la bendición de que pagó usted el precio que tenía que pagar. Los seres humanos por naturaleza somos así, nos gusta evitar el esfuerzo, nos gusta evitar el sacrificio, nos gusta que las cosas se den, como dicen, facilitas, nos gusta lo fácil. Entonces, pero lamentablemente en la vida en la que nosotros vivimos, todo lo fácil al final no termina así. Que nosotros vemos fáciles, al final no es tan fácil. Vea, muchas personas tienen problemas familiares y asuntos familiares, y al final lo que ven fácil es: me voy a ir, me voy a tirar a la calle, voy a dejar a todo el mundo botado y me voy a dejar todo, dejo todo, y muchos se terminan tirando ahí en las calles. Y no es que estoy criticándolo, Dios nos libre, porque que esto no es fácil. Y al final, hermano, la vida en la calle se convierte más difícil que haberle echado para adelante a sacar adelante la familia, el hogar, y haber hecho el esfuerzo para poder bendecir y salir adelante con todas las situaciones que podían venir en la vida. Es más, al final se convierte más difícil esa decisión fácil. Vea, yo me recuerdo cuando yo comenzaba en mis tiempos de adolescencia, de niñez, de juventud, el asunto del estudio. Ahí está, por ahí veo a mi madre, y ella se acuerda. A mí al principio casi nunca me gustó el asunto del estudio en aquel entonces, y entonces lo pospuse, y yo quise jugar, como dicen, de vivo, ¿verdad? De que me la voy a tirar aquí tranquilo y voy a dejar el estudio hoy por lado, y hoy ya a mis edades he tenido que, un tiempo para acá, retomar los estudios. No ha sido fácil, ha sido un mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. El tiempo que yo tenía valga la redundancia, tenía el tiempo para poderme dedicar a estudiar, a hacer lo que tenía que hacer, y hubiera tenido una mayor y mejor vida, que no me quejo, porque gracias a Dios, Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido, y hemos hecho lo que hemos tenido que hacer en este tiempo. Pero hubiera sido más fácil. Pero yo escogí, según yo, el camino fácil en aquel tiempo, y hoy me ha costado más. Y así nos pasa en la vida. Mucha gente dice: no, voy a dejar el estudio por hoy desearan haber tenido el estudio para tener una vida con mayor remuneración, como decía alguien, y yo soy de los que motivo hoy en día mucho a los jóvenes. Si usted hoy no estudia y no saca una profesión, a usted le van a poner el sueldo. Si usted estudia y se prepara, usted pone el sueldo, porque así es, de eso se trata. Entonces, nosotros por naturaleza, con estos ejemplos que le pongo, por naturaleza nos gustan las cosas fáciles, nos gusta en el momento lo fácil, pero después se convierte en difícil. Pues así es en la vida. Hoy es más fácil vivir y caminar por la puerta ancha. Es más bonito darle rienda suelta, pero lamentablemente todo eso va a llegar
a su fin y el andar por el camino. Vea, hoy en día en medio de esta pandemia, muchos no han querido cuidarse y han querido vivirla a la libre. Hoy muchos de esos están sufriendo las consecuencias por no cuidarse. A muchos han hecho el esfuerzo de cuidarse y gracias a Dios ahí estamos o ahí están tranquilos todavía en medio de esta situación, ¿verdad? Entonces, siempre lo fácil no es lo mejor y no va a ser lo mejor. Siempre lo que lleva más esfuerzo es lo mejor. Casualmente, esto es lo lindo de la vida. A veces la gente dice, mire, pero ¿por qué a mí me cuesta tanto? Bueno, porque entre más le cuesta a usted, mejor va a ser las cosas en su vida. Entonces, vea qué lindo en medio de esto. Entonces, la persona prudente pondrá atención primeramente a la palabra del Señor y edificar su vida espiritual considerando las circunstancias, las situaciones, las adversidades que van a impactar negativamente, porque nosotros tenemos que pararnos, detenernos, ver, empezar a entender estas cosas y estar bien fundamentados en el Señor para que nos garantice cuando vengan los momentos difíciles, porque las pruebas van a venir, lo hablábamos, por eso me gusta esta analogía de la construcción. ¿Por qué? Porque van a venir momentos difíciles y según lo que usted haya hecho, usted va a poder resistir. Véalo así, en estos momentos difíciles mucha gente en la vida no ha querido esforzarse, hacer un ratico de ejercicio, a comer bien, a hacer muchas de estas cosas que vienen por años, la medicina diciéndonos coman bien, duerman bien, hagan un ratico ejercicio y va a ver, y vea hermano, eso es lo que ha pasado en medio de esta pandemia. Mucha gente se le ha salido a relucir la dejadez en todas esas áreas de su vida. Está viendo que muchas veces no lo fácil es lo mejor, sino que lo fácil muchas veces nos lleva a lo peor y lo difícil muchas veces nos lleva a lo mejor, que es lo lindo de esta analogía y de esta palabra. Así que los vientos, las tentaciones, las lluvias torrenciales, las pruebas fuertes, las corrientes, las enfermedades, los peligros de la vida van a encargarse de venir a nuestra vida y probar de lo que estamos hechos. Si usted lo ve, hoy en día esto está probando a mucha gente, hablando aún desde la misma vida espiritual. Hoy esto está probando a muchos creyentes, mis amados hermanos, que no estaban bien fundados sobre el Señor, han sido infieles a Dios en este tiempo, han sido infieles a la iglesia, han sido infieles a la obra, al ministerio, a todo, hermano. ¿Por qué? Porque hay gente que no estaba fundado sobre la roca y hoy se está manifestando lo que muchas veces los mismos ministerios hemos venido hablando, que al final, tarde que temprano, como dicen, el asunto va a pasar. Entonces aquí nosotros vemos que necesitamos ser prudentes, valorar, mis amados hermanos, la virtud de la prudencia y desde el punto de vista escatológico, hablando del mensaje de nuestro Maestro, la gracia de Dios por medio de Cristo nos ofrece a los creyentes que la oportunidad profunda de edificar nuestra vida, nuestra casa sobre la roca, que en el presente tiempo, amado hermano, cuando oiga, esto pase, al final lograremos alcanzar cuáles los beneficios escatológicos de la vida eterna. O sea que lo lindo de hoy, limitarnos y caminar por el camino estrecho por el cual estamos caminando, que nos limitamos de muchas cosas, no porque nos hagan falta o porque son un sacrificio, sino porque las realidades son cosas que no nos convienen, porque muchas veces las personas que vienen al Señor y no entienden esto, creen, miren, vea, yo dejé de hacer tal cosa, yo dejé de hacer aquí, y se lamentan por las cosas que dejaron de hacer como si fueran necesarias en su vida. Cuando ya pasamos los tiempos y vamos viendo lo que el Señor hace en nuestra vida, nos damos cuenta que al final no dejamos nada. Lo que dejamos atrás nunca nos sirvió para nada, ni tienen gran valor, porque nunca producieron nada en nuestra vida. Entonces la realidad de la vida cristiana es esa, que hoy nos limitamos. Yo siempre lo he dicho, hoy en día la vida de estos dos caminos lo veo yo como un embudo al revés y al derecho. Hoy usted está caminando por el embudo, hablemos para abajo, que usted entra por la parte angostica y va entrando, pero cuando llega el momento final se va a expandir, porque vamos a tener una vida plena,
vamos a tener la vida eterna. Pero hoy muchos tienen el embudo al derecho, ¿verdad? Que lo ponen hacia arriba, entonces la parte ancha está hacia arriba y ahí andan a las anchas, pero al final todo se va a reducir porque todos van a ir a un mismo lugar de condenación eterna donde el lloro, el crujir de dientes y el fuego nunca se apagará, mientras los que hoy caminamos por ese embudo al revés, un día se va a ampliar la bendición de Dios para nuestras vidas. Así que eso es lo lindo de la prudencia, que nos enseña que no solamente estamos bendecidos para este tiempo, sino que también eso nos va a producir a nosotros, mis amados hermanos, la bendición de la vida eterna. Entonces estamos peleando lo eterno, lo bendito, lo maravilloso del Señor. Edificado sobre la arena está aquel que parte de esto lo habla el 26 al 27. Vea lo que dice. 26 y 27 nos dice: sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye la casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, esta bendición de esta palabra, que nosotros vemos a través de esta palabra, la edificación sobre la arena. ¿Cuál es la otra parte? Casualmente lo que hemos hablado. Lo fácil, hemos hecho como un resumen de los dos. En este habla del constructor necio. Gloria al Señor, aquella persona que no quiere regirse bajo las exigencias del reino de Dios. Hoy tenemos muchas personas, permítame un momentito, hermano. Hoy tenemos muchas personas que no quieren nada con el reino de Dios y las exigencias. No quieren sujetarse a la palabra de Dios, a la gracia que Dios ha provisto para vivir en bendición, sino que más bien quieren vivir. Inclusive hoy denigran y buscan cómo degradar las cosas del Señor, inclusive de tildarnos a nosotros de fanáticos fundamentalistas, y nos dicen un montón de cosas, ¿verdad? Creyendo que obviando la palabra de Dios y haciendo estas cosas les va a ir bien. Pero la realidad es que aquí nosotros vemos que el Señor es claro que el que desobedece su palabra, que es el fundamento real y verdadero que el Señor nos está hablando, el que no quiere apartarse del pecado y vivir para el Señor, mis amados hermanos, lamentablemente va a tener pérdida. Por eso usted ve personas hoy en día y conoce personas que nunca quisieron poner su hogar en las manos de Dios, nunca quisieron poner sus finanzas en las manos de Dios, nunca quisieron poner su cuerpo, su vida en las manos de Dios, y lamentablemente hoy están viviendo fracasos. ¿Por qué? Porque al final, mis amados hermanos, en el mundo en el que nosotros vivimos, las tribulaciones, los momentos de angustia, los momentos difíciles van a venir sobre la vida de las personas y lamentablemente van a recibir pérdida. ¿Por qué? Porque no quisieron hacer un esfuerzo para mantenerse firmes, gloria al Señor, en las cosas del Señor, y entonces los momentos difíciles los van a arrastrar. Por eso el buen fundamento, gloria al Señor, es necesario, es lo único que puede sostener la vida de las personas en las diferentes áreas donde nos movemos, en nuestro entorno. Todas las áreas de nuestra vida necesitan un fundamento, y el fundamento está basado en la palabra del Señor. Todo lo que es la palabra de Dios tiene fundamento para todas las áreas de la vida del ser humano, y lamentablemente el que no se funde sobre ese fundamento, valga la redundancia, entonces va a recibir pérdida y la vida va a transcurrir, y lamentablemente cuando vengan las tempestades van a recibir la pérdida. Por eso, esto es un reto de fe, donde cada creyente, gloria al Señor, como constructor de su propia casa, se edifica, gloria al Señor, en el reino de Dios, penetrando profundamente en él. Esto es lo maravilloso de la palabra del Señor, que cada uno de nosotros entramos profundamente, porque de eso se trata,
profundizar el conocimiento. Por eso el Señor Jesús dijo, escudriñar las escrituras. El término escudriñar es como buscar una aguja en un pajar. Hay cosas secretas, hay principios maravillosos que el Señor tiene en su palabra, que solo buscándolos y entendiéndolos una y otra vez, por eso nos habla de una palabra viva, porque nosotros vamos por la vida entendiendo y dándole, machacando una y otra vez hasta que lleguemos a entender la palabra del Señor. Hay que darle una y otra vez, porque hay secretos que todos los días uno aprende en la palabra del Señor. Y eso es lo lindo, profundizando para poder tener un buen cimiento. Gloria al Señor. Así que mientras se acerca el día del final, el encuentro con el Señor, el fundamento se hace cada vez más firme para aquellos que están poniendo su confianza y reafirman su confianza en el Señor, y que también, gloria al Señor, hacen ese sacrificio fiel al Señor de anegarse para el Señor, de vivir una vida negada, agradando la voluntad de Dios. Por eso valoramos la enseñanza de nuestro Maestro, que es válida en cada vida del creyente. Así que la prudencia nos enseña que si queremos tener una vida fundamentada en el Señor, necesitamos tomar decisiones, y que el camino fácil no es el camino que muchas veces nos lleva a la mejor conclusión. A veces es el camino difícil. Por eso, si usted en este momento me está escuchando y se pregunta, usted dice, mire, yo quiero saber por qué me cuesta tanto a mí. Bueno, casualmente a usted le cuesta porque posiblemente la bendición que Dios tiene para usted es muy grande. Posiblemente lo que Dios está preparando para usted y para mí son cosas mayores, cosas mejores, cosas más maravillosas. Así que entre más le cueste, mejor va a ser el fruto de lo que usted va a recibir. Así que las cosas en el Señor son maravillosas. Vea qué lindo, nos habla también de la prudencia en medio de la adversidad. Prudentes como serpiente, dice la Escritura. En el verso 16 que habíamos leído del mismo capítulo 10 de Mateo, vea lo lindo que nos dice este pasaje tan hermoso que comenzamos leyendo. Yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Vea qué linda esa palabra del Señor que nos habla en esto. ¿Por qué? Porque aquí nos habla la virtud de la prudencia en medio de la astucia de la serpiente y la sencillez de la paloma. Los discípulos aprendieron estos principios, hermano, caminando en medio de los expuestos a la adversidad. Como participantes del reino de Dios, tuvieron que recibir oposición, y por eso el Señor nos instruye a enfrentarnos en medio de la adversidad. Fueron enviados como ovejas en medio de lobos. Vea qué paradoja esta. Las ovejas se pueden defender en medio de los lobos. Vea qué imagen, amado hermano, invoca el peligro en el que tendrían que enfrentar al que no era muy seguro. El Señor mismo les había enviado en su presencia que estaría con ellos. ¿Qué es lo lindo de esto? Aquí nos habla el Señor Jesús la dependencia de Dios, porque vea qué linda esta imagen paradójica que nos dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Yo le pregunto a usted, ¿la oveja se puede defender delante de un lobo? No, por eso es que existe el pastor que nosotros tenemos, el Señor que nos defiende en medio de eso. Por eso es la dependencia. Nosotros tenemos que ver, hermano, la dependencia de nosotros hacia el Señor. ¿Por qué? Porque somos ovejas enviadas en medio de lobos. Entonces necesitamos al pastor que pelea con el lobo y que nos defiende del lobo. Porque eso es lo que somos, y esto es lo que muchas veces la gente no entiende. Mire, hermano, pero es que se me levanta uno y el otro, porque usted es una oveja en medio de lobos, y usted tiene que saber que por eso su vida tiene que estar en las manos del Señor, porque el único que nos defiende a nosotros es el Señor. Hoy más que nunca estamos en momentos donde necesitamos a nuestro pastor, al Señor que es nuestro pastor, que aún en valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno, porque su vara y su callado nos infunden
aliento. Qué lindo, hermanos. Esa es la bendición del Señor. Jesús estaría en medio de ellos para protegerlos. Es lo lindo de la vida cristiana. La llamada misión va acompañada de la advertencia de la responsabilidad personal. El Señor nos llama a ser prudentes y a entender que no nos estamos enfrentando a cualquier cosa. Estamos enfrentando, mis amados hermanos, a lobos rapaces, que lo que quieren es comerse las ovejas, que lo que, amado hermano, el peligro consciente que nos rodea como personas en momentos, en lugares oportunos para lograr las metas y los objetivos de modo correcto. O sea que en otras palabras no la tenemos fácil. Por eso es la necesidad de estar en el Señor, de ser prudentes y conocer el proceder de la palabra, el proceder de la vida en la cual nosotros estamos caminando. Por eso necesitamos un esfuerzo como personas prudentes para ver el mejor medio para alcanzar los fines propuestos. Por eso es que el prudente es una persona que la piensa cuando va a hacer algo, cuando se mete en algo, cuando está en algo. Véalo, usted lo ve, hermanos. Hoy en día tenemos esto, que los cristianos han incursionado en ámbitos de la esfera política y todo esto, y a altos rangos, y no la tienen fácil. Hay muchos ataques porque están en medio de lobos. Por eso hay que prepararse para subirse ahí arriba. Por eso hay que prepararse para meterse ahí. Ese es el problema en los que muchos cristianos hoy están careciendo, porque no son prudentes a la hora de saber dónde se van a meter y de saber que cada paso que vayan a dar está el lobo rapaz alrededor de ellos buscando a ver en qué momento me equivoco, en qué momento. Por eso necesitamos la dirección del Señor, por eso necesitamos a nuestro pastor a nuestro lado en cada momento de nuestra vida. Y no estoy hablando de nosotros como guías espirituales, estamos hablando del pastor de los pastores, del Señor Jesucristo. Lo necesitamos cada momento y cada segundo, porque usted está caminando en medio de lobos y necesita la prudencia. Así que la virtud de la prudencia exige prestar atención a la solución de problemas con gran sabiduría, identificar las mejores alternativas en forma honesta y responsable, como lo dice Efesios capítulo 5, verso 15. Nosotros necesitamos ser gente prudente y pensarla una y mil veces a la hora de hacer las cosas, para que todo lo que nosotros hagamos, la mano de Dios esté con nosotros. Vea qué lindo. Los discípulos, ¿qué debían de mantenerse? ¿Qué debemos de hacer los discípulos de todos los tiempos? Ser vigilantes. Tenemos que reconocer a nuestros enemigos, amado hermano. No se debe de confiar en sus malas intenciones. La conducta del prudente procura no enojarse sin causa justificada, ni caer en las trampas de las preguntas cauciosas. El Señor Jesús enfrentó mucha oposición, y la oposición siempre va a haber, porque somos ovejas enviadas en medio de lobos, y debemos de ser prudentes. Y entonces nosotros debemos de analizar una y dos veces y tres veces lo que nos van a decir, hermanos, porque vea, yo he visto en mucha gente las equivocaciones que cometen cuando se meten a estas esferas altas y a lugares de eminencia, por falta de prudencia, porque no son prudentes. Yo sé que cuando uno es un ser humano, y por eso debemos de poner nuestra vida en las manos del Señor, y para que Dios nos controle, para que Dios nos ayude en medio de las situaciones, porque es de la única manera, porque la reacción humana siempre es explotar. Ve aquí en este pasaje mismo encontramos sencillos como palomas. Vea qué tremendo, mis amados hermanos. La virtud de la prudencia es un aliado que nos llama a ser sencillos, es decir, inocentes, irreprensibles. Filipenses 2:15. La acción de los discípulos nunca debía ser comprometerse con el mal y exhibir una vivencia que se caracterizaba con la verdad positiva. Eso lo encuentra en 1 Tesalonicenses 5:22 y 1 Tesalonicenses 5:14 al 15. Los discípulos conocían el ejemplo de quién, de David, en relación a Saúl, amado hermano, embestido de envidia
y de persecución. Primera de Samuel 24 al 26. Esos capítulos, léalo usted para que vea cómo David fue un hombre que enfrentó, hermano, esto que estamos hablando, se enfrentó a un hombre tremendo, perverso, pero él supo en ese momento saber darle lugar al pastor de los pastores. Y de esto se trata esto, darle lugar, mis amados hermanos, al Señor, que el Señor sea el que nos defienda, que el Señor sea el que juzgue por nosotros, que el Señor sea el que nos acompañe. Por eso vemos a un Mardoqueo lidiando con un arrogante llamado Amán en el capítulo 3 de Esther, verso 24, capítulo 4, verso 12 al 14. Vemos a una Abigail, mujer prudente, sabia, trabajando arduamente en sus tratos con un esposo necio llamado Nabal, hermano, que usted lo encuentra en Primera de Samuel, capítulo 25, verso 3. Así que todas estas gentes demostraron tenacidad en medio de la adversidad, se convirtieron en un canal para dar a conocer la palabra del Señor, el Evangelio, a las autoridades civiles y para expandir el reino, que usted lo ve también en esa sencillez. Por eso nos habla, la prudencia nos habla en momentos, amados hermanos, de ser prudentes y a la vez ser sagaces, saber entender por dónde vienen las situaciones, saber ubicarse en el lugar donde debemos de estar. Vea, usted ve la sencillez, amado hermano, de los hombres de Dios que influenciaron a grandes gobernadores, procuradores tales como Poncio Pilato, como Félix, como Festo, reyes como Herodes Antipas I, como Agripa II, también Herodes Antipas, amado hermano. Todos estos hombres de Dios supieron enfrentarse de manera que el mismo Señor Jesús fue el que se enfrentó a Poncio Pilato, que fue el que lo sentenció a morir en una cruz, y después de haberlo enviado al rey Herodes Agripa, quien mató a Jacobo, hermano, hijo de Zebedeo, al hermano del apóstol Juan. Pablo fue llevado ante Agripa II, el procurador Festo. Las buenas nuevas surgieron discutiéndose en conformidad con lo profetizado por el Señor y en relaciones futuras con sus discípulos. Así que fueron gente tenaz que se enfrentaron a todo este tipo de personas, pero supieron, hermano, enfrentar las cosas de la mejor manera. Por eso yo le digo, el prudente sabe y tiene que saber en qué se ha metido y dónde está metido. Por eso necesitamos como prudentes saber en medio de qué estamos, donde quiera que usted esté. Yo no sé en cuál es la área que Dios te ha puesto o nos ha puesto, pero si estamos ahí, recordemos que somos ovejas enviadas en medio de lobos. Y entonces necesitamos ser prudentes. Nos habla de ser sencillos como palomas, amado hermano, tenaces como la serpiente, ¿verdad? Que anda ahí, como dicen, hermano, yo veo esto como espabilada, viendo a ver, ¿verdad? Hermano, pero a la vez también esa sencillez de la dependencia del Señor en nuestras vidas. Así que un corazón con mansedumbre era conocido por Cristo, confesarlo en su propia casa, pensar en adversidad que pudiera levantarse, amado hermano, dependiendo, gloria al Señor, del Señor, nosotros y nuestro hogar puesto en las manos de Jesús. Él es el que nos va a orientar, amado hermano. Él es el que nos va a ayudar en momentos de persecución. Él es el que va a proclamar a través de nuestra vida vivencial la palabra de las buenas nuevas. Y amado hermano, los enemigos de la obra serán juzgados y los fieles serán recompensados. Qué lindo esta palabra, hermano, porque nosotros no estamos solos, no estamos abandonados. El Señor está con nosotros. Quiero terminar con este último de las vírgenes, que ya el tiempo nos ha alcanzado. Y vean qué lindo lo que nos dice el mismo Mateo, un pasaje muy conocido por nosotros, ahí de las vírgenes prudentes. Vean lo que nos dice el verso 1 al 5. Y entonces el reino de los cielos será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias.
Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas se durmieron y, oiga, les dio sueño, perdón, y todas se durmieron. Voy a leer todo hasta el verso 13, vea lo que nos dice. Y a la medianoche se despertaron ante el grito: mire, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Y oiga, todas las damas de honor se levantaron preparando sus lámparas, y entonces las 5 necias les pidieron de la otra: por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso, oiga, que fueron a comprar aceite, llegó el novio, y entonces las que estaban listas entraron con él y en la fiesta de las bodas, y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron, las otras 5 damas de honor se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y el Señor le respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben el día ni la hora de su regreso. Aquí nosotros vemos a través de esta palabra, hermanos, la virtud de la prudencia, la necesidad de estar preparados en todo tiempo para la venida del Señor. Eso es algo lindo que debemos de entender. Los preparativos de las 10 vírgenes, cómo ellas se prepararon, ¿verdad? 5 se divide en 2 grupos, ¿verdad? Eran 10, 5 que estaban preparadas para el novio, y el otro grupo que eran necias, que no fueron prudentes. Gloria al Señor. Aquí se ve, amado hermano, la diferencia de todas ellas. Casualmente lo que estamos hablando es la prudencia. Ve, algunas dijeron: no, yo creo que con esto nos va a alcanzar. Yo creo que esto nos habla hoy en día, en este tiempo que estamos viviendo. Hay muchos ahí, hermano, queriendo decir: no, yo creo que no he vuelto a saber nada de la iglesia, no he sabido nada de nada. Aquí estoy yo tirándomela tranquilo, como que esto me ha traído un descanso, como que esto me ha traído un momento ahí de relax, y están ahí, ¿verdad?, imprudentemente, mientras otros saben que estamos en momentos difíciles y están buscando la presencia del Señor, están buscando a Dios, porque saben que el esposo va a venir en cualquier momento y nos va a llevar a celebrar. Gloria al Señor. Y en medio de todo esto, gloria al Señor, nosotros estamos preparados. El novio se tardó. Vea qué lindo. Aquí encontramos nosotros la insensatez de aquellas que estaban desapercibidas, no tomaron suficiente aceite. Sabemos que hoy en día, hermano, esto es simbología de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Necesitamos ser llenos, como dice la Escritura, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros para no vivir, amado hermano, descuidados, llenos de culpabilidad, de negligencia, imprudencia, que era lo que estas 5 vírgenes insensatas tenían en su vida. Gloria al Señor. Pero habían otras que estaban preparadas, habían otras que estaban llenando. Eso es la necesidad del creyente. Todos los días necesitamos estar llenándonos de la presencia del Espíritu Santo. Nuevas son las misericordias del Señor. Todos los días hay gente, mis amados hermanos, que tienen días, tienen tiempos de no tener relación con el Señor. Están vacíos, están sin aceite en sus lámparas. Su vida es comparada a una lámpara que si usted no le echa aceite, se va apagando el vigor, se va apagando la luz, se va apagando el discernimiento, se va apagando la sensibilidad espiritual, que solo la podemos tener cuando el Espíritu Santo está en plenitud en nuestra vida. Así que dice ahí que estas fueron insensatas y 5 prudentes que dijeron: yo necesito cada día más del Señor, yo necesito estar pegadita, yo necesito estar agarradito del Señor, mientras otros están ahí
que no quieren nada con el Señor, pero vea qué lindo, porque al final llega el fin que tiene que llegarle a cada quien. Por eso, hermano, nosotros hoy en día no nos complicamos la vida con las personas. Cada quien va a recibir lo que ha sembrado. Si usted ha sembrado para buscar al Señor, usted va a recibir victoria, bendición, vida eterna. Si usted ha sido negligente y ha estado ahí perdiendo el tiempo, lamentablemente no le espera un buen futuro. Aquí en el verso 6 al 11 que leímos, al 14, al 13, perdón, nos habla de la llegada del novio, la virtud de la prudencia en medio de la iglesia. No importa cuánto tiempo haya transcurrido, el novio llegará. Ese es el problema que le está pasando a mucha gente en este tiempo, que muchos están diciendo, mire, ya estos cristianos han predicado ya más de 2000 años de que viene y nunca viene. Pero que viene, viene, hermano. Que llega, llegará. Que va a llegar. Porque la misericordia de Dios es muy grande. Dios le ha dado mucho tiempo a la gente, pero el tiempo se ha agotado. El tiempo ha llegado. Llegó el momento, gloria al Señor. Aquellas imprudentes habían perdido la esperanza de que el novio iba a llegar y no estuvieron alerta. Gloria al Señor. No estuvieron preparadas. Vea, hermanos, hoy estamos en un tiempo que el novio viene y hay que estar más que nunca buscando al Señor, buscando su presencia, porque el Señor viene por su iglesia y las lámparas tienen que estar brillando hasta que, oiga, gloria al Señor, esa luz no les falte el aceite. Las vírgenes fatuas apelaban angustiosamente a las vírgenes prudentes para que les dieran de su aceite y la petición fue negada. Hermanos, no tenían suficiente aceite para todas. Mucha gente, hermano, hoy en día no obedece, no hace caso a la palabra del Señor, no quieren prepararse y les va a pasar como el tiempo de Noé, que llegó el momento en que muchos ya querían subirse al arca, pero les pasó lo de esto. La puerta estaba cerrada, la puerta se cierra. Cuando el Señor cierra, nadie abre, y cuando Él abre, nadie cierra. La puerta se va a cerrar tarde que temprano, y si usted no tenía... Hay gente, hermano, que va a querer al final, ahora sí, van a venir corriendo cuando Cristo venga, botando las puertas del templo, botando las puertas del templo y diciendo, pastor, ahora sí quiero meterme con Dios, pero ya será demasiado tarde porque la puerta ya ha sido cerrada y ya los que son del Señor están con el Señor. Por eso, aleluya, les dicen, vayan y compren, pero el asunto fue que mientras ellas iban, el novio llegó. Y este es el asunto de esto. No podemos, hermano, estarnos preparando. Ya tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. El cristiano sabe que la venida del Señor es inminente en cualquier momento. Así que no podemos perder ni un minuto. Tenemos que ser prudentes y entender que no podemos perder ni un minuto. Tenemos que estar aprovechando el tiempo, preparándonos. Porque, amados hermanos, el tiempo del Señor vendrá, la hora y el día, ni la hora, porque no sabemos ni el día ni la hora que el Señor ha de venir. No sabemos el día ni la hora en el que Él ha de venir, pero que vendrá, vendrá, amado hermano, porque el Señor es maravilloso. Como ladrón en la noche, casualmente a la medianoche, era que llegaba el novio a llevarse la novia. Este proceso en Israel, que es la costumbre donde se predica, era que se hacía un compromiso nupcial. El novio se iba y preparaba lugar para la novia. En otras palabras, iba y preparaba la casita y dónde iban a vivir y todo, y acomodaba todo, y entonces después se devolvía a la casa de la novia a la medianoche a sorprenderla para llevarla al lugar que había preparado. Por eso el Señor Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. El Señor está preparando y ha preparado un lugar, porque yo creo que ya ese lugar está preparado, hermoso y maravilloso para usted y para mí. Y ese lugar ya está preparado. Pero cuando Él venga, quiere vernos brillando. ¿Y qué es lo que hace que nuestra vida se ilumine? La presencia del Espíritu Santo. El mismo Espíritu
que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo Espíritu que nos dará vida juntamente con el Señor. Así que nosotros, mis amados hermanos, necesitamos la prudencia de estar llenos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que es lo que nos habla esta simbología. Llenos, símbolo del aceite, el Espíritu Santo es símbolo del aceite. Entonces nosotros somos esa lámpara que tiene que estar llena de aceite, y ese aceite se gasta todos los días. Si usted prende una lámpara, todos los días esa lámpara va gastando el aceite. Por eso es que todos los días hay que estar renovando el aceite sobre nuestra lámpara. Así que, mis amados hermanos, prudentes, tenemos que ser gente prudente en todas las áreas de nuestra vida, estar fundados sobre esa roca inconmovible que es el Señor. Estar, amados hermanos, sabiendo que andamos caminando como ovejas en medio de lobos. Y lo último, estar preparados para el día de que el Señor venga por su iglesia. Estamos cerca de la venida del Señor que está a las puertas. Padre, te damos las gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por cada hermano y hermana, Señor, que están viendo como aquellos que van a ser alcanzados a través de esta palabra, Señor. Bendíceles y ayúdales, Señor. Enséñanos a ser prudentes cada día en nuestra manera de proceder. Que Dios, el del cielo, acompañe nuestros corazones, nuestra mente. Llénanos de sabiduría, llénanos de inteligencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano, y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes en este tiempo. Bendiciones.